hablar de 4 cosas en esta mañana. Y para eso quiero comenzar leyendo Lucas, capítulo 18, versículo 1 al 8. Lucas, capítulo 18, versículo 1 al 8. Esta es una parábola que más de alguna vez la hemos comentado y la hemos leído, pero quiero usarla de introducción para ver lo primero que es para ocupar la palabra necesario. Hay cosas que son necesarias en nuestra vida. Hay cosas que son necesarias en nuestra vida y Jesús lo plantea desde un principio. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad. ¿Sobre la qué? La necesidad. Jesús planteó necesidades a la vida de la gente. Esto es necesario. ¿Qué es algo necesario? No, pero cuando hablamos de algo necesario, importante, imprescindible. Es decir, sin eso, todo lo demás apagamos, cerramos y dejemos. No nos hagamos falsas ilusiones. Porque si no cumples con esto que es necesario, todo lo demás no tiene sentido. Lo demás no va a llegar. Entonces Jesús dijo, esto es necesario. ¿Qué es lo que es necesario? La necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Y mire lo que sigue la narración. Y pone la narración como ejemplo, ¿cierto?, a la viuda con el juez, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que, viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿No se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Hasta aquí, bien. Pero luego Jesús lanza aquí una palabra como de meditación y de reflexión. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿cuál es la pregunta? ¿Hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Como que dice, ¿hallará fe realmente en la tierra? Yo me pregunto, ¿por qué Jesús está haciendo esta pregunta? ¿Realmente habrá una carencia de fe? Cuando Jesús venga, ¿encontrará una carencia de fe? ¿O encontrará gente creyente? Y no me refiero a la fe de cualquier fe, no la fe esa que dice yo soy creyente porque creo en cualquier cosa, no. Estoy hablando de la gente creyente en Él, porque Él está hablando de Él, de orar a Dios, de clamar a Dios. Y aquí está poniendo la vara, la está poniendo el listón, la está poniendo a la misma medida de esta mujer. Cuando dice hallará fe en la tierra, está diciendo hallará fe como la fe de esta mujer. Hallará gente que busque a Dios de la misma forma como esta mujer buscó al juez para que le hiciese justicia. Encontrará ese nivel de fe y de dependencia de Dios como la que encontraba esta mujer frente a ese juez. ¿Estará esa fe enfocada en Dios como fuente de providencia, como la tenía esta mujer en ese juez? ¿Hallará fe? La cosa es una pregunta interesante. Porque una de las cosas que a veces nos pasa es que la fe nos lleva, o nuestra relación con Dios nos lleva a depender más de Él, o queremos ser más autónomos, más independientes de Dios. Y el gran error y el gran conflicto que a veces nosotros tenemos es que cuando más creemos en Dios parece que menos dependemos de Él. Es como contradictorio, ¿no? Es como cuando una vez encuentra la Biblia con el Señor, pero no. ¿Es Señor o no es Señor? Porque al Señor nunca se le dice no. Pero hay gente que le dice no, Señor. ¿Pero cómo? ¿Señor o no? ¿Cuál de las dos? Lo que dice Pedro, ¿no? Cuando Dios le dice mata y come, ¿se acuerdan de ese pasaje de la Escritura? Cuando baja ese lienzo y hay animales inmundos y el Señor le dice, come de estos alimentos. Y Pedro le dice, Señor, no, porque nunca... A ver, ¿es Señor o no es Señor? Entonces, en este caso, lo que Jesús está hablando de esta fe, está diciendo, ¿hallará fe en la tierra? Habrá gente que me busque y le entienda que como primera necesidad deben buscarme sin cesar, continuamente y sin desmayar. Eso no es una cosa de un subidón de un momento.
Está hablando de un proceso, porque se mantiene en el tiempo. Gente que hace de la oración, gente que hace de su vida, su relación con Dios, y entiende que la oración es algo necesario en su vida. Porque ora siempre. Y aunque no encuentre la respuesta, no desmaya. Sabe esperar en Dios, pero espera en oración. Pidiéndole, Señor, mira, Señor, escúchame, Señor, necesito, Señor, te busco, Señor, necesito tu ayuda. Esta mujer, yo creo que todos los días iba, juez, hazme justicia, juez, hazme justicia. Eso es fe. La fe. Y para que la fe se mantenga firme, para que la fe no se vuelva tibia, para que la fe no se vuelva liviana, nuestra relación con Dios en la oración debe ser a través de la oración, debe mantenerse firme, orar siempre y no desmayar. Yo creo que una de las preguntas es cuando nos sentimos débiles, ¿hemos estado orando siempre? ¿O hemos dejado de orar? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Hoy día oraste? ¿Ayer oraste? ¿Anteayer oraste? ¿Durante la semana oraste? ¿Cuánto oraste? ¿Has orado siempre? Porque no dicen la necesidad de orar de vez en cuando, la necesidad de orar solo en los cultos, la necesidad de orar solo a la hora de la comida, porque algunos dicen, yo oré 3 veces al día. Sí, ¿cuándo? Al desayuno, a la comida y a la cena. Ah, muy bien, qué bueno. Eso no es la oración a la que se refiere. ¿Ah? ¿Has desmayado en la oración? ¿Has dejado de orar? ¿Has pasado el día y has dicho, bueno, hoy día no tengo fuerza, así que mañana ya oraré? Y llega el día siguiente y dice, bueno, hoy día estoy un poco, mañana oraré. Y mañana. Y la oración se transforma en una oración del mañana, ¿no? Siempre mañana, siempre mañana. Jesús dice, mira, hay algo que es necesario. Si tú quieres que tu vida se mantenga firme y que cuando venga el Hijo del Hombre encuentre fe en tu corazón, tienes que orar siempre y no desmayar. Y no desmayar. En Santiago capítulo 1, versículo 22, esto a mí lo encontré fuertísimo. Le di más vueltas de las que otras veces le he dado y lo encontré fuertísimo. Iba a traer un espejo otra vez, pero se me olvidó. Pero ser hacedores de la palabra. ¿Sí? Santiago 1, 22 en adelante. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y esta es la frase que yo le encontré fuerte. Engañándoos a vosotros mismos. Sed pues hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y miren la base. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario ser hacedor y no tan solo oidores? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este se compara o es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuándo fue la última vez que te miraste en el espejo? ¿Hoy en la mañana? ¿Alguien se miró en el espejo en la mañana? Porque parece que algunos no. Sí, no hemos mirado. Hoy en la mañana no hemos mirado en el espejo, ¿no? Nos miramos, algunos se peinaron, otros dijeron, no, me voy así tal cual, ¿no? Otros se usaron para maquillarse, las chicas, pero se miraban al espejo. Ahora yo pregunto, ¿qué pasaría si durante 10 años no te miras en el espejo? Pasado 10 años vienes y te vuelves a mirar al espejo. ¿Ah? Dirías, hay unos pequeños cambios en mi vida, ¿no? Ana, algo ha aparecido en mi rostro, algo ha aparecido en mi pelo, algo me ha cambiado, ¿no? 10 años pasa mucho, ¿no? Si cogemos las fotitos, ¿no? de nuestros hijos y los comparamos con ahora, o nuestras propias fotos de cuando nos casamos, y la foto de matrimonio, imagínense, yo 25 años atrás cuando me casé y ahora veo la foto y digo, ¡oh! He mejorado. Y vemos, ¿por qué? Porque el tiempo pasa, ¿no? Y el espejo nos ayuda a ver cómo estamos. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. La Biblia es un espejo frente a nosotros. Para bien o para mal, la Biblia es un espejo para nuestra vida. Y cuando nos vemos en el espejo vamos a encontrar cosas que nos agradan y cosas que nos desagradan.
cosas que nos van a gustar, cosas con las cuales nos vamos a identificar, y otras cosas que van a ser como una espada que clava nuestro corazón, porque nos va a hacer sentir que estamos equivocados allí. El tema es cuando encontramos aquellas cosas que nos incomodan, y nosotros miramos en el espejo y decimos, madre mía, eso tengo que cambiarlo. Una de las cosas que usa Santiago como ejemplo, y dice que aquel que es oidor y no hacedor, es como aquel que se mira en el espejo, y luego que lo ve, se va y se olvida de cómo era. No sé si me explico. Y se olvida cómo era. Como que no toma en cuenta lo que acaba de ver en el espejo. No le da valor a lo que está en el espejo. Se conforma con lo que ve en el espejo. Yo no sé qué es lo que pasa por la cabeza para que alguien, en este caso, se haya mirado en ese espejo y vea que no es necesario hacer nada y luego lo olvida. Yo meditaba en esto y pensaba en lo siguiente. La tendencia del ser humano muchas veces es que cuando vemos algo que no nos gusta, simplemente lo dejamos pasar, lo dejamos estar. Ya lo cambiaré, ya lo arreglaremos, ya lo mejoraremos. Pero ¿cuál es la tendencia de lo que dejamos para después? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? No lo hacemos. Lo dejamos estar, ya está, ya cambiaré, ya lo mejoraré, y ahí se queda. ¿Cuántas cosas hay en nuestra casa que vemos, y aquí empiezan los codazos, en las costillas, ¿no? En algunos. ¿Cuántas cosas hay en nuestra casa que decimos, wow, eso hay que cambiarlo? Vale, ya lo haré. ¿Ah? Yo llevo un año diciendo voy a tener que pintar el salón, tengo que tapar esos hoyos que hay allí, ponerle esto y pintarlo. Llevo tiempo, eso ya lo haré. ¿Sabes? El que se mira en el espejo y no lo hace, tiende a dejarlo para después, porque dice ya lo haré, pero ese ya lo haré nunca llega. Entonces, eso es lo que Santiago quiere de alguna manera transmitir. Que cuando nosotros somos oidores y no hacedores, nos transformamos en oidores olvidadizos, porque tendemos a olvidar lo que no hacemos. Lo que no hacemos, lo olvidamos. Todo lo que tú no haces en el momento, lo olvidas. ¿Por qué? Porque vienen a aparecer otras prioridades. ¿Sí? De pronto se estropeó otra cosa, la arreglé, no pude pintar la casa. Luego no hubo dinero, no pude pintar la casa. Luego apareció esto otro, no pude pintar. Y la pintura se va quedando y se va transformando en una necesidad, en escala de valores, va como no una prioridad. Y se va dejando. Ahora mi pregunta es, cuando la palabra nos habla de cambios que son prioritarios o de cambios que son secundarios, terciarios, que los podríamos postergar. ¿Qué creéis? Prioritarios. Si Dios está mostrándonos algo que necesita ser cambiado es porque esa es una prioridad. Porque si no fuera prioridad, no me lo diría hoy. Me lo diría 10 días después, un mes después, 2 años después. No sé si me voy a... Dios no te está diciendo, mira, hijo, preocúpate, esto es prioritario porque en 10 años más tienes que cambiarlo. No. Él te está diciendo, tienes que cambiarlo ya. Estas son cosas que deben ser erradicadas de tu vida ahora. Estas son cosas que tú tienes que transformar en tu mente, pero ya, porque si no las transformas ahora, te vas a olvidar y va a ser un lastre que vas a arrastrar por el resto de tu vida. Si no eres capaz de tomar decisiones ahora, no las vas a tomar el día de mañana. Y una de las cosas que nosotros tendemos a que muchas decisiones que son importantes, que son trascendentes, pero que sabemos que nos van a afectar, que nos pueden causar dolor, las postergamos, las pateamos para adelante, decimos, ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré. Pero Dios nos está diciendo, no, tienes que hacerlo. Mire la frase que usa. Aquí la palabra dice que el que no es hacedor de la palabra, el que no lo hace ahora y tan solamente es oidor, porque hay gente que se acostumbra a ser oidor. El gran porcentaje de la gente cristiana es oidor. Yo conozco gente que ha sido criado en colegio religioso, han escuchado palabras ahí. Colegios religiosos, van a la iglesia, llevan vidas religiosas, familias religiosas, rodeados de religiosos, pero tan solamente son oidores, porque mientras no ponen la palabra por obra, ellos son oidores. ¿Qué pasa con la gente que es oidor? ¿Cómo los trata la Biblia? ¿Qué es lo que dice que la Biblia es? ¿Qué es lo que han hecho ellos consigo mismos? Se han engañado. ¿Sabe? El que escucha mucha palabra y no la pone por obra, termina engañándose a sí mismo. Engañándose a sí mismo. La palabra engaño aquí tiene que ver con un falso razonamiento. Termina
falseando la información en tu mente. Voy a poner un ejemplo muy, muy práctico. La gente que no diezma, o la gente que no ofrenda, la gente que no asiste, para todo tiene una excusa y tiene una explicación bíblica. Total, dicen, si voy a la iglesia no voy a la iglesia, no pasa nada. Total, Dios está en todas partes. Lo siento, pero estás falseando. Tu razonamiento está siendo falso. Porque el razonamiento, cuando no pone las palabras, la verdad, no la atesora, no la acepta en su vida, esa verdad la va a transformar por una falsedad errónea que va a terminar justificando lo que para ti es más cómodo. Wow. Lo que para ti es más cómodo. Pero que al fin y al cabo es un falso razonamiento que te lleva a eludir, ¿cierto?, tu responsabilidad frente a esa verdad. Es como hacer trampa. ¿Cuántos en el colegio hicieron trampa frente a una evaluación? ¿Y cuántos dijeron, engañé a la profesora, engañé al profesor? Levante su mano, yo también, mire, yo también hice trampa. Pero al fin y al cabo, esa nota no era tu nota. Te habías engañado a ti mismo. Mamá, aprobé con un 10. Y tú sabías en el fondo, mentiroso, no te llegaba ni para el 3. Esa es tu verdadera nota, ¿o no? Bueno, que a esa edad no, tampoco le da mucho valor. Lo aprobé, ya está, ¿no? Pero nos estábamos engañando a nosotros mismos. No es que yo sé lo que dice la Biblia, sí, pero no se trata de cuánto tú sabes, porque hay muchos oidores. El falso razonamiento, el eludir tu responsabilidad, el hacerte trampa, te engañas a ti mismo, porque el engaño te hace creer que por oír has aprendido. No, eso ya lo sé, eso ya lo escuché. Ya, pero no significa que hayas aprendido. Conoces la Biblia, pero no significa que hayas aprendido. Porque el verdadero aprendizaje no tiene que ver con lo cognitivo, tiene que ver, de acuerdo a la palabra, con lo que tú haces. Cuando tus acciones cambian, cuando tus hechos lo demuestran, ¿no? Creer que por oír hemos cambiado. ¡Oh! Hoy aprendí acerca de esto. ¡Oh! Pero si no cambias, no has aprendido nada. El oír no significa que hayas cambiado. El engaño de que por oír ya eres un creyente. No, perdóname. El diablo también escucha la palabra y te aseguro que no es un creyente. Bueno, cree y tiembla también y tiene más fe mucho que muchos de nosotros el diablo, porque sabe lo que le va a esperar, ¿no? Pero el oír la palabra no te hace un hombre de fe. La fe viene por el oír, por supuesto, pero la fe se ejercita en el hacer más que en el oír. Cuando tú haces, cuando tú practicas. Por eso que aquí Santiago dice que si tú eres solamente un oidor y no un hacedor, te estás engañando a ti mismo. Y yo veo mucho de eso. Mucha gente que escucha, estudio 1, estudio 2, y quieren hacer más estudios, pero sus vidas siguen siendo las mismas. Te estás engañando a ti mismo, nos engañamos a nosotros mismos, porque la clave y la riqueza del Evangelio, la fe crece cuando nuestras palabras, cuando lo que oímos lo ponemos en práctica y no simplemente pateamos la responsabilidad, eludimos la responsabilidad frente a la verdad para luego ponerla en práctica. No, ponla en práctica ya. Porque si no, tu razonamiento va a querer postergarlo, va a querer escaquearse de la verdadera responsabilidad y terminarás levantando argumentos en tu mente que te lleven a vivir una fe que no es fe y a terminar viviendo un evangelio que no es el evangelio. La palabra es como un espejo que revela nuestra verdadera condición, una condición que lamentablemente va cambiando para mal. Porque la condición nuestra, mire, nos tiende a alejar de Dios. Yo nunca he visto a alguien que no sea un hacedor de la palabra, que no ponga en práctica la palabra y después vaya mejor. ¿Sí? Yo nunca he visto a alguien que diga, no, yo sé lo que la Biblia dice, y no la ponga en práctica y vaya mejor. Por el contrario, veo que su vida va a peor. Porque se llenan de justificaciones, se llenan de excusas, terminan acomodándose en su posición, terminan acostumbrándose a la vida tibia, a la vida liviana, terminan acostumbrándose. Muchos escuchan y se alejan de la palabra. Con ellos se olvidan de cómo son realmente.
Entonces les es más fácil alejarse para olvidarse de lo que realmente Dios les está diciendo, porque les incomoda. Realmente lo que la palabra siempre nos va a decir es, estoy mal, debo cambiar. Al dejarlo estar por un tiempo, se conforman a su situación y se olvidan de lo grave y necesario que es realizar un cambio. Cuando tú no cambias algo que es grave ahora, el día de mañana ya no va a ser tan grave. No lo vas a encontrar tan grave. Y si lo sigues postergando es porque poco a poco ese nivel de gravedad va a ir disminuyendo. Mis acciones y decisiones no son las correctas, pero me dejo estar hasta que me acomodo y olvido mi rostro y mis acciones siguen siendo las mismas, alejándome de la voluntad de Dios. ¿Cómo es eso? Eso es lo que pasa. La palabra me encanta porque el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, mira, la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, cuando tú escuchas la palabra de Dios, viene para enseñarte, para que tú aprendas, para que vivas la experiencia. Viene para redarguirte. Es decir, la palabra no te va a dejar indiferente. Es decir, necesitas cambiar, necesitas mejorar para corregir, para que tu rumbo de vida cambie y tu rumbo vaya en el rumbo que Dios quiere darle a tu vida, para instruirte. ¿Pero por qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra perfecto aquí significa completo, pero más que completo, bien articulado, porque la palabra griega para perfecto aquí viene de articulación. Eduardo, ¿cómo va esa rodilla? ¿Cómo va esa articulación? ¿A quién le han dolido las articulaciones alguna vez? ¿A quién le sigue doliendo? ¡Guau! ¡Qué fastidio cuando duele la articulación!, ¿no? La palabra perfecto aquí significa bien articulado. Una articulación, tiene la idea de una articulación que está bien, que está en perfectas condiciones. Cuando la articulación está bien, los movimientos se desarrollan de manera natural, de manera normal, se sobrellevan. Entonces va articulado. ¿Por qué nos duele? ¿Por qué nos incomoda? ¿Por qué a veces nos cuesta dar ciertos pasos de obediencia? Es porque tu articulación está en desperfectas. ¿Sí? Y articulado también nos habla de esa, de la unión de dos huesos en este caso, ¿no? Cuando tu articulación está unida a la perfecta voluntad de Dios. Tú tienes que estar articulado con la perfecta. No te puedes articular con lo que el mundo está queriendo hacer. No te puedes articular con lo que la sociedad te quiere guiar. No te puedes articular y unir con lo que tu conciencia te puede decir, porque tu conciencia es manipulable, es condicionable. Tú no te puedes articular con lo que tu mente te está diciendo, porque tu mente y tu razonamiento se acomoda a lo que te conviene. No te puedes articular a tus sentimientos, porque tus sentimientos hoy día son buenos y mañana malos, y lo que hoy te parece grave, mañana lo vas a... No, tu pensamiento y todo lo que tú eres, te tienes que articular a la perfecta voluntad de Dios. Eso es lo que va a hacer que tú seas un hombre de Dios perfecto, cuando estás articulado a lo que Dios quiere, unido para lo que Dios quiere, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, por eso es necesario no solamente orar siempre y no desmayar, sino también es necesario ser un hacedor de la palabra, porque si no, te estás engañando a ti mismo. Y yo no quiero que tú vivas engañado. En algunos lugares les encanta mantener a la gente engañada, pero yo no engaño a nadie. Te digo lo que la palabra dice. El Evangelio, si no lo pones en práctica, te estás engañando a ti mismo. Otra necesidad está en Efesios 4:14. Otra necesidad está allí. La vamos a descubrir ahora. Vamos a ir mirando. Dice, para que ya no seamos niños, ¿cómo? Fluctuantes. Mira, todo lo anterior tiene que ver para que nosotros no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esta frase me habla de varias cosas. Tengo aquí este texto varias cosas. Niños fluctuantes. Fluctuar, como las temperaturas, como el clima. Hoy día las temperaturas están altas, mañana decaen rápidamente. Fluctuamos en nuestra fe. Llevados por cualquier viento. ¿Qué viento está soplando hoy? Mi padre siempre decía así.
¿qué viento le estará soplando a este hermano? Decía mi padre. Hoy le está soplando el viento norte, va a llover. Hoy le está soplando el viento sur, el sol ha aparecido, ¿no? Allá el norte y el sur, los vientos en mi país un poco reflejaban eso, ¿no? Buen tiempo o mal tiempo. ¿Qué viento? Lo lleva de un lugar para otro. Hoy día cree en algo, hoy día piensa en algo, hoy día confía en algo, mañana ya no. Eso habla de una vida de niño espiritual, niños fluctuantes, cuyos los vientos los llevan de un lugar para otro. Pero no son vientos cualquiera, sino que son estratagemas de hombre que engañan. Y esto me habla a mí del pensamiento humanista, de ese pensamiento humano que es engañoso. La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso, los pensamientos del hombre son engañosos. Pensamientos cambiantes porque no tienen raíces profundas. Entonces es necesario tomar decisiones basadas en palabras y no emociones, ser firmes en nuestras decisiones. Es necesario ir tomando decisiones y ser firmes en ellas. Mire, pensamientos cambiantes que no tienen raíces profundas, controladas por pensamientos humanos que engañan y llevan al error. Hoy estamos en un medio donde yo flipo con lo que piensa y para lo que da la imaginación y para lo que da la mente. Yo me asusto con lo que ocurre en el cerebro, los pensamientos que son capaces de maquinar los seres humanos, montarse las historias que se montan, crear las leyes que están creando, aceptando las situaciones que están aceptando, justificando lo injustificable, dando crédito a cosas que no tienen ningún valor. Yo flipo, como decimos aquí, frente a aquello. Digo yo, pero ¿cómo puede ser tan fluctuante la vida del ser humano, movida por las masas, condicionada, y la gente con tan poca madurez, con tan poca firmeza en lo que realmente están creyendo en torno al Evangelio? Está bien para el mundo que lo lleve, que sean fluctuantes, que hoy día luchen por unos valores, mañana luchen por otros y luego echen por tierra todo lo que han luchado. Me da igual, pero en el Evangelio no debe ser así. Debemos ser gente, no niños, debemos ser gente firme. El Evangelio de Marcos nos habla del corazón del hombre, del capítulo 4, versículo 15 al 19. Cuando Jesús dio la parábola del sembrador, que también la han escuchado la mayoría. El sembrador sale a sembrar, ¿no? Y va mostrando dónde cae la palabra. Marcos 4, del 15 al 19. Y estos son los que junto al camino, en quien se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, las emociones, con alegría, pero no teniendo raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados también entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Yo quiero que preguntar aquí, ¿en cuál de estas tres tierras hay un componente diabólico que evita la fe? ¿Y en cuál de estas tres tierras hay componentes humanos que evitan la fe? ¿Me he explicado? ¿Sí? Miradlo, lo voy a leer rápidamente. Estos son los que junto al camino, versículo 15, en quienes siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. 16 y 17, estos son los mismos, los que fueron sembrados entre pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y por último, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿En cuál de las tres hay un componente diabólico y en cuál de las tres hay componentes más humanos que diabólicos? La primera, viene Satanás, ¡pum!, y roba la palabra. El hermano viene a la iglesia o va, escucha la palabra, lee la Biblia, la gente va, la escucha, no alcanza ni siquiera a depositarse porque viene el enemigo y ¡pum! Ese es el que viene al culto y está whatsappeando, no le importa quién le hable, o escucha la palabra y en la calle, se sigue tomando un café, le estás hablando de Cristo,
mira para otro lado, su mente está por allá. Bien, pum. Viene el diablo, le quita la palabra, le resbaló la palabra. No alcanzó ni a tocarlo la palabra. Perfecto, un componente diabólico. Pero luego vemos en los otros dos casos, donde el primero la recibe con gozo, con alegría, ¿no? Se alegra, por fin encontré lo que necesitaba. Pero no tiene raíz, sino que son de corta duración. Así, ese pic que decíamos delante, ¿no? La alegría, el gozo. Porque cuando viene la tribulación o la persecución, y esa palabra persecución y tribulación es bueno poder aclararla también, por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Qué es lo que es una persecución o una tribulación en este caso? ¿Qué es lo que sería una tribulación? Problemas, dificultades. ¿Y la persecución? Cuando te persiguen. ¿Sí? ¿Te siguen a ti o a la palabra? A causa de la palabra. Ah, ¿quién está siendo puesta aquí en persecución? Soy yo a causa de la palabra, en el fondo es la palabra. Yo quiero obedecer esto, pero me persiguen. No, hombre, pero ¿cómo, Eduardo? ¿Vas a cambiar de esta manera? Ahora te vienes a hacer el santurrón, ahora te quieres hacer el diferente. Ah, pero Eduardo, te persiguen, se meten contigo. Eso es persecución. ¿A qué? A Eduardo, ¿no? A la palabra. Porque tú quieres hacer lo que la palabra, pero no. ¿Qué es lo que hace? Se te quita el gozo, se te quita la alegría. Te vas decayendo y terminas diciendo, tienes razón. Dice, tropieza. Me tropiezo. Caigo frente a la palabra. ¿Es un componente humano o no? Humano. Luego el segundo caso dice que recibe la palabra, pero está entre espinos, porque oye la palabra. Pero ¿qué es lo que le envuelve? Los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Entran y ahogan la palabra. El hermano recibió la palabra, empezó a brotar la palabra, empezó a echar raíz, empezó a crecer, pero hubo algo que la ahogó. ¿Qué la ahogó? Los afanes de este siglo. ¿Cuáles son los afanes de este siglo? Lo material, el trabajo, los negocios, los amigos, los afanes de este siglo. ¿En qué se afana la gente de este siglo? En el móvil, tener un buen móvil, tener la última moda. ¡Guau! Yo no duermo porque no tengo. Hoy día no vi el WhatsApp, hoy día no puedo dormir. Los afanes de este siglo, ¿sabes? Lo que está diciendo, de alguna forma u otra, lo que está describiendo Jesús, porque esto lo dijo Jesús, está describiendo, esta gente vive igual que la gente de este siglo. Y se afana por las mismas cosas que se afanan la gente de este siglo. Entonces yo veo gente, y permítame ser sincero, que yo no veo ninguna diferencia entre las cosas que le preocupan como cristiano y las cosas que le preocupan a los demás como gente que no es cristiana. Tienen las mismas preocupaciones, se vuelven ansiosos por las mismas tonterías, condicionan sus vidas por las mismas tonterías que el resto del mundo. Y no hay diferencia. Y perdonen que diga tonterías, porque todo lo que es de este mundo es tontería, es pasajero. Los afanes de este mundo. Cuando Jesús dijo, no os afanéis por lo que habéis de vestir, ni por lo que habéis de comer, no os afanéis, por el contrario, estar tranquilos, mirad los lirios del campo, mirad las aves de los cielos, que no trabajan ni nada, ni Padre los sostiene. Es decir, aprende a descansar en el Señor. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te vuelves loco como los demás gentiles, como la gente que no conoce a Cristo? ¿Cuál es la diferencia con tu compañero de trabajo? ¿Cuál es la diferencia con tu vecino? Si tenéis los mismos afanes. ¿Qué es lo que termina haciendo ese afán? Termina ahogando la palabra. Y mire lo que termina la frase. Y se hace infructuosa. La palabra pudiendo dar fruto, a causa de nuestra actitud, se transforma en infructuosa. La esterilizas y no dejas que la palabra manifieste todo el fruto que pueda dar. Los que no alcanzan a creer, los que reciben con gozo y creen por un tiempo, los que oyen pero luego se alejan, dejan la palabra allí, infructuosa. Se ahoga. ¿Sabe? Yo describía esto, que son ahogados, son absorbidos por los afanes, por las riquezas, por los placeres de la vida y se vuelven infructuosas. No, hoy día no voy por esto. No, mañana no voy por esto. No, yo no puedo hacer esto por esto. Pero. Y nos llenamos de afanes de este mundo. Lucas 9:59 y 60. Mire lo que dice. Le dijo a otro, sígueme.
¿Sí? ¿Vamos bien, paz? Le dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Qué es lo que le dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y Dios dijo, mira, ahí Jesús no estaba intentando ser inhumano. Lo que pasa es que Jesús decía, oye, yo quiero que tú cumplas una tarea sumamente importante. Pero si vas a enterrar a tu padre te vas a demorar varias semanas, porque los funerales aquí son para varias semanas. A eso se refería, no era un trámite de ir dos o 3 días, no, eran semanas, porque luego a otro le da permiso para que se vaya a despedir de papá y de mamá. Pero en este caso era mucho tiempo, entonces Jesús le dice, es que no tenemos tanto tiempo. Yo necesito que tú me eches una mano en ir y hacer para lo que te estoy llamando. Así que vete a hacerlo, déjalo. Capítulo 14, versículo 16 de Lucas. Buah, esto sí que tiene. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Dios es un Dios que convida. ¿Dios te impone o convida? Está convidando en este caso, ¿no? Te está convidando, te está invitando. Y a la hora de la cena, cuando llegó la cena, lo tenía todo preparado, envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya está todo preparado. Y todos a uno comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a comprobarlas, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Porque os digo que ninguno de aquellos... versículo 24. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fue convidado gustará mi cena. Esa es la sentencia de Jesús. ¿Qué es lo que presentó cada uno cuando fue convidado? Excusas. Ahí hay una frase, hay una palabra que no está escrita, pero está implícita. ¿Cuál creen ustedes? Que faltaría así como para dejar más claro. He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Esa es la excusa, ¿no? Hay una palabra allí que no está escrita, pero está implícita. ¿Saben cuál es? Primero. Primero he comprado una hacienda y primero necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y primero tengo que ir a probarlo. Ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme, así que primero, ya lo siento, tengo eso. Luego tengo que me excuses, no puedo ir. Cada vez que hay una excusa, hay una palabra implícita. Primero. Tengo algo primero que hacer, antes de. Prioridades. No sé si me voy explicando, ¿no? Es decir, yo lo que veo aquí es gente que tenía cosas primero que hacer antes de ir a la cena a la cual lo habían invitado, a la cual Dios lo había convidado. Y mientras tú y yo tengamos otro tipo de prioridades y Dios no se transforme en lo prioritario para nosotros, nunca vamos a comer de la cena que Él tiene para nosotros. Porque Él dice, por esto os digo que ninguno de aquellos hombres fue convidado. Que fue convidado, gustará mi cena, la probará. Va a degustar lo que yo tengo para ellos. Ahí Jesús está haciendo una analogía también de esto. ¿Cuántas cosas tú y yo no las probamos de parte de Dios porque Dios no es una prioridad? Porque nos llenamos de excusas. Es necesario también dejar de lado las excusas. Las excusas. Porque las excusas lo que siempre están demostrando es cuáles son tus verdaderas prioridades. Y durante este tiempo, de verdad, yo he visto una cantidad de escucho excusas, pastor, mire, hermano, mire. Y yo digo, amén, ya, está bien. Dame excusas a mí, no hay problema. Pero el tema no es conmigo, no es con la iglesia. Es con Dios, es con el proyecto que Dios quiere desarrollar en tu vida, en esta congregación y con cada uno de nosotros. Y si hay excusas, olvídate, nunca vamos a comer, realmente vamos a gustar de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nunca. Para ver, antes hablábamos de ir a más, ¿se acuerdan? De cuando uno ve las cosas y que ve que vamos a más, que vamos a más, que vamos a más, que vamos a más. Dios nos va a llevar a más. A los que no tienen excusas. Dios nos va a llevar a más a los que no ponen excusas. Dios los va a llevar, te va a ir bien, te va a bendecir, vas a gustar de la cena, vas a ver, pero déjate de comprar yuntas de bueyes, déjate de poner como excusa que me he casado, déjate de poner como excusa que he comprado esto y aquello. Dejemos de poner excusas. Simplemente vivamos la vida de Dios
y tengámoslo a Él en primer lugar. O si no, nuestra fe se va a transformar en una fe liviana, una fe fluctuante. Porque si no aprendes a poner a Dios en primer lugar, siempre Dios va a ser el segundo, el tercero, el cuarto. Cuando me quede tiempo, Señor, te amo, pero no tengo tiempo para orar. Orar siempre, sin desmayar. Señor, sí, pero no tengo tiempo para orar. Señor, no tengo tiempo para congregarme, mira, han pasado meses, sé que han pasado meses, pero no tengo tiempo, no me da la agenda, tengo esto, tengo aquello, y yo sé que necesito ir a la iglesia, necesito escuchar tu palabra, necesito ver a los hermanos, pero no tengo tiempo, no me da el tiempo. Te amo, Señor, pero he olvidado mis compromisos contigo, la palabra que empeñé. Señor, te amo. Bueno, ya no te amo tanto como al principio. Señor, te amo, pero déjame primero hacer esto y luego. ¿Ven alguna contradicción en ello? Los que me están escuchando en casa, ¿ven alguna contradicción en ello? ¿Hay contradicción? ¿No será que nos estamos engañando a nosotros mismos? ¿No será que queremos acallar nuestra conciencia diciéndole a Dios, no, es que yo amo, yo estoy interesado en las cosas de Dios. No, yo realmente quiero aprender. No, yo realmente quiero crecer. Realmente no. Realmente no. Esa no es la realidad. No te engañes. En esta mañana quiero poner ese espejo frente a nosotros. No nos engañemos. Porque no engañáis a Dios, no me engañáis a mí, tampoco te engañes a ti mismo. Si Dios no es una prioridad, si siempre estás poniendo excusas, si no tienes tiempo para orar, si no tienes tiempo para congregarte, si no tienes tiempo para ser hacedor de la palabra, si te olvidas de los compromisos, si siempre estás dejando a Dios para segunda, para tercera, pero una última opción, te estás engañando. Así no es el Evangelio. Es un Evangelio tibio, mediocre, infructífero, que al final va a terminar ahogando tu vida si es que no la ha ahogado y te vas a terminar secando y ya no vas a querer nada más de Dios y no vas a poder ser capaz de ver lo que Dios tenía para tu vida. Luego no culpes a Dios de lo que pueda pasar en tu vida, porque eres tú el que no le ha dado el lugar, el espacio, la oportunidad, la prioridad que Él requiere para que su Evangelio sea grande, sea poderoso en tu vida, en tu hogar, en tu familia y en todo lo que tú emprendas. El problema no lo tiene el Evangelio, el problema no lo tiene Dios, el problema no lo tiene la congregación, el problema no lo tiene, el problema lo tenemos nosotros, porque no hemos orado, porque no hemos sido hacedores, porque estamos llenos de excusas, ¿no? Y porque dejamos que los afanes de este mundo nos absorban y hemos perdido nuestras prioridades frente al Señor. Es tiempo de recuperar. Es tiempo antes que nos terminemos secando, antes que nos terminemos volviendo infructuosos, antes que terminemos muriendo en nuestra fe. Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús lo dijo, Él estaba preocupado porque Él veía a su alrededor y seguirá viendo hasta el día de hoy, rascándose la cabeza. Dice, voy a ir por mi iglesia, pero ¿hallaré fe en medio de la iglesia? Si no oran, si no sus prioridades no soy yo, si no son hacedores de la palabra, si siempre tienen excusas, ¿hallaré realmente fe? Creo que eso nos compete a nosotros. Decir, sí, Señor, al menos en mí vas a encontrar un hombre o una mujer de fe. Voy a orar como nunca antes. Vas a ser la prioridad. No dejaré que los afanes me ahoguen. Vamos a darle vuelta a la tortilla en mi vida, Señor. Vamos a cambiar las cosas en mi vida. Porque queremos que mi vida, que nuestras vidas sea una vida de fe. Yo no quiero una congregación fluctuante, liviana. De verdad. Por 5 años creo que he estado aquí mostrando y los que han llegado se han dado cuenta que somos gente de fe, gente apasionada, gente entregada a nuestro matrimonio, a nuestra familia, gente que da por todo por el Evangelio, comprometidos. Si ustedes alguna vez me han visto que no soy comprometido, creo que no ha sido así. A tope, viviendo un Evangelio a tope, haciendo hacedor a tope, no dando el 10 ni el 20, dando el 100 y el 200 si es necesario, dando más de nuestra fuerza, porque entendemos que es la única forma que el Evangelio pueda calar. Y yo no espero menos de la congregación, no espero menos de este grupo de gente, de verdad, hermano. Tal vez esta palabra a algunos les va a molestar, pero a mí me da igual que les moleste, que les moleste. ¿Le va a incomodar? A mí me da igual que les incomode.
porque lo que yo busco es vuestro bien. Yo quiero verles crecer. Yo estoy cansado de ver tanta liviandad en algunas vidas. Y los que no vinieron hoy también, de la misma causa. Algunos tal vez no vinieron por motivo de fuerza mayor, pero hay otros que por fuerza menor, ni por fuerza, ni por nada, porque no les apetece. A mí no me interesa eso. A Dios no le interesa ese tipo de vida, porque le ofenden. A Dios le interesa esa vida comprometida, esa vida que va a por todas, a por Él, y que dan más del 100%. ¿Por qué? Porque es la vida que Él puede proyectar, que Él puede usar. Después nos quejamos de que Dios no me toma en cuenta, de que Dios no me usa, siempre la vida nunca logra despegar, siempre vamos allí, en vez de ir avanzando a cosas grandes, nos mantenemos, otros crecen, otros avanzan. Claro, es por eso, sin excusas. Ora, busca de Dios, sé un hacedor de la palabra, comprométete con Él a tope, no dejes que nada te ahogue y verás cómo tu vida realmente comienza a ser una vida fructífera, una vida que crece, una vida que avanza. Una vida no liviana, sino que una vida profunda. No una fe superficial, sino una fe con raíces profundas, que nada los mueve. Por el contrario, me encanta el texto, y con esto termino. Cuando el salmista escribe que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Y eso es lo que yo quiero que sea nuestras vidas. Que cuando nuestros hijos, nuestra familia, la congregación nos ve un monte. Este hermano es un monte construido allí, no se mueve. Un hombre de oración, un hombre de fe, que va por todas, no tiene excusa, siempre lo veo, ahí está luchando. Ese monte que inspira, que da seguridad, estabilidad, y sobre el cual Dios también puede construir lo que Él quiere construir.